Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Adoramos a Dios y llevamos su gloria a donde quiera que vamos. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Plantamos iglesias cristocéntricas para extender su reino a las nuevas generaciones. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Conectamos personas con Jesús para formarlos como discípulos que manifiesten la verdad de Dios y el servicio a otros. Cual también nos ha sellado y nos ha dado las garras del Espíritu en nuestros corazones. Consagración, carácter, compromiso. Somos Alturas. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de servicio online. Aquí en nuestro canal de YouTube, Alturas Short te da la bienvenida y nos alegra nuevamente saludarte y que puedas abrir las puertas de tu casa para nosotros poder llevarte un mensaje especial de parte de Dios y que tú puedas recibir más de Él. Este año estamos en el sí y amén. Y así como dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas en Dios son en sí y amén para su gloria. Quédate hasta el final y recibe más de Dios aquí con nosotros. ¿Qué me has dado para darte, Señor, a ti? En recursos de talentos personales, en recursos de talentos profesionales. Y vamos a leer en Levítico 19:2. Lo voy a leer, me voy a permitir leerlo, donde dice: dile a los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Dile a los de Alturas Church que sean santos, porque yo soy santo. Y es el primer llamado que Dios le hace oficialmente en ese momento al pueblo de Israel a través de Moisés. Y le dice: vienen de Egipto, vienen de unas locuras totales, de una vida llena de desastre, de dolores, de aflicciones, pero también de ídolos, de tantas costumbres de allá de los egipcios. Y el Señor le dice: dile, Moisés, préstame atención, ve y dile que sean santos, porque yo soy santo. No es por cualquier cosa, no es capricho, es santo porque Él es santo. Él mismo nos sirve a nosotros del espejo para santificarnos. Él es santo, 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 3 veces santo. Y una de las palabras, lema de este año para la iglesia es consagración. Consagración, la otra es compromiso y carácter, como para recordar, ¿verdad? Entonces estamos en la primera temporada, en este primer trimestre será consagración. ¿Por qué? Porque es lo primero, porque si empezamos consagrados vamos a terminar. Dios permite, Dios quiere que si empezamos consagrados terminemos consagrados también. Entonces este mandato que el Señor nos da hoy nos recuerda no solamente para Israel, sino para nosotros. Consagrarnos.
En Romanos 12:1, vamos a ver qué dice. Si está por ahí, que yo lo tengo aquí en otra versión, voy a leerlo mientras tanto. Dice Romanos 12:1, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esta ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que verdaderamente tiene sentido. En esto estoy usando la versión PDT. Puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego, aquí hay algo más que pedir, algo más que imponer. El Señor nos dice, te ruego, y ponle tu nombre ahí. Por ejemplo, Macy, te ruego, hija, que andes caminando consagrada. Vamos a poner nuestro nombre ahí. Te ruego que entregues todo tu ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es tu vida, y ahí póngale otra vez tu nombre, Macy, Karen, Cindy, Alcira. Este sacrificio que es tu vida es vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que verdaderamente tiene sentido. En esta versión dice que tiene sentido esa adoración cuando tú la haces con consagración. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero vamos a mirar qué es consagración. Y yo creo que las mujeres, si aquí les preguntamos a algunas mujeres que han estado en todo este trimestre con nosotros en el Coaching for Women, ellas van a decir perfectamente lo que es consagración, porque fueron 3 meses o 6 meses hablando de lo mismo. ¿Y por qué será que el Señor nos quiere recordar otra vez, mujeres, el tema de consagración? ¿Por qué será? Bueno, el Señor sabrá. Pero lo que sí nos queda claro es que tú y yo, mujeres, somos ayuda idónea de nuestros esposos. Y las que no tienen esposo, ya la hermana ya que me está reclamando que las que no tienen esposo, ellas son sabias. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa. Aunque sea soltera, aunque sea viuda, aunque sea separada, aunque todavía seas una jovencita para Dios, una niña. Ya tienes esa semilla, ya eres mujer, y el Señor dice que la mujer sabia edifica su casa y la mujer sabia teme a Dios. Así que esa mujer sabia, esa niña sabia, esa joven se va preparando su vida y se va guardando para Dios. Pero vamos a ver qué quiere decir consagración. Y consagración quiere decir palabras sencillas, por ejemplo, apartar, dedicar, santificar. Apartar, dedicar, santificar. Y ahorita que decía Luis sobre eso de apartar un tesoro, pues puede ponerse de ejemplo. Cuando nosotros apartamos ese ahorro, los que queremos hacerlo, porque así sea de moneda, podemos apartar, estamos colocando aparte algo que no lo gastamos en cualquier cosa. Es algo muy diferente. Es algo que hemos dedicado para después, para un fin específico. Es algo que tenemos ahí como muy precioso, ¿verdad? Le invito a que siga ahorrando. Entonces, eso nos puede servir como ejemplo para saber lo que es consagrar. Tú apartas algo. El Señor hoy nos dice, apártate. ¿Qué le respondemos? Me aparto, me dedico, me santifico.
porque el Señor me ha pedido que sea santo como Él es santo. Esto, mis hermanos, implica una determinación y es voluntaria. Claro que hay unos casos muy tremendos que vamos a mirar. Por ejemplo, hay casos en donde es fácil hacer la voluntad de Dios y la persona con toda su disposición también dice, yo lo voy a hacer, yo acepto, Señor, estar separado de ti. Por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel es un ejemplo muy claro de que aunque fue a una región muy mundana, muy diferente a la suya, lejos y en una condición bien horrible que era ser esclavo, pasó de ser un príncipe de Dios a ser un esclavo allá. Y pudo él escoger la comida que a Dios le agradaba frente a otra comida que le estaba presentando Babilonia. Una buena lechona con arroz, no sé qué más podría ser. Pero el Señor le decía, no comas esta comida, porque ya él conocía la palabra de Dios y la ley de Dios en su pueblo y él sabía que no debía comerla. Y él se guardó para Dios con mucha voluntad, con buen ánimo, con mucha disposición. Es voluntario. El apartarse es voluntario. Pero también podemos echar mano de Jeremías, quien se sintió persuadido, enamorado, acogido por Dios, donde Dios lo sedujo y dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste y fui seducido a servirte, a amarte, a honrarte. Y yo decía, Señor, sedúcenos cada día más, enamóranos cada día más, lo necesitamos. Y fíjate que en ese tiempo Jeremías no había vivido todavía la experiencia de tener a Cristo crucificado y haber muerto Jesucristo y resucitado por él, porque estaba todavía en el Antiguo Testamento, en la época de la ley. Estaba él esperando la promesa. Era parte de la promesa que Dios había dado a través de muchos profetas, entre esos él mismo. Él todavía no había experimentado ese amor que tú y yo podemos hoy experimentar, tan cercano, de tanta misericordia de Dios como lo leímos ahora mismo, de tanto amor que rebosa, que se derrama en aquella cruz, de dar esa sangre preciosa, porque tú y yo merecíamos era irnos al infierno y tú y yo merecíamos era estar tristes y agobiados y el pecado así nos tenía. Pero Cristo nos dio la victoria y nos da la esperanza para una vida eterna y para vivir en esta vida antes de irnos, todavía sin habernos ido a la eternidad. Cristo nos da todas las herramientas para vivir con Él, para santificarnos, para consagrarnos. Nos da todos los motivos, como decían los hermanos que testificaban. Si lo hará conmigo, lo hará también contigo. Si toda esa bendición y benevolencia que tú has recibido y yo he recibido, si hacemos un inventario de todo lo malo que había en nuestros corazones y lo malo que habíamos recibido nosotros del mundo. Porque aunque haya personas que todo lo tengan y no hayan pasado por dificultades, por malos tratos, tienen el pecado y tenemos el pecado. Y ese pecado nos carcome como la pulga que tenía aquella obra de teatro. Y ella decía que no tenía pulgas, pero no aguantaba la rasquiña. Y decimos a veces, no tenemos pecado. Dios no nos tiene nada de qué perdonar. Y esto me recuerda cuando nosotros nos convertimos a Cristo en la familia. Antes habían muchos primos que iban a la casa y muchos tíos. Y cuando pasamos a la nueva vida en Cristo, recibimos visitas de los hermanos y se alejaron de nosotros toda la familia, los primos y los tíos. Y una vez nos decían, bueno, pero ¿y ustedes por qué están así?
¿Qué tanta maldad han hecho? Ustedes han matado, han robado. ¿Qué es lo que ustedes tan grave han hecho que ahora son cristianos, evangélicos? Como les decía uno de ellos, nos decía, ahora son ustedes unos aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué se metieron a eso? ¿Por qué? ¿Qué han hecho ustedes tan grave? Y realmente no habíamos hecho nada grave. Había una necesidad en el corazón y un vacío de buscar a Cristo, al Cristo vivo y de tener una relación nueva con Dios. No se necesita ser un exdrogadicto, un exconvicto para buscar del Señor. Pero todos, dice la palabra de Dios, que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él que vino a buscarnos, ¿y qué quiere? Consagrarnos, santificarnos, que ya el mundo quede a un lado y nosotros tomemos esa decisión. Y me llamaba la atención el caso de Jeremías, cómo él, sin haber todavía conocido ese Cristo maravilloso que ya tú y yo tenemos, pero Dios llegó a su vida y le habló y tocó su corazón y él dijo, definitivamente te voy a servir y voy a hacer lo que tú me digas y me consagro porque me has enamorado. Y aquí todos tenemos un motivo para enamorarnos, para que esa decisión de consagrarnos no sea una imposición, no sea algo obligatorio, sino que sea voluntario, y tiene que ser voluntario. Cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo, el que quiera traer ofrendas, eso está en Levíticos, el que quiera traer ofrendas voluntarias, las traerá sin mancha, las traerá como un cordero o un macho cabrío sin defecto, el que quiera, ofrenda voluntaria. Y hoy el Señor nos dice, dame tu corazón como ofrenda voluntaria. Y dámelo todos los días, porque cada día se nos presenta la tentación y cada día se nos presentan los afanes y cada día se nos presentan las circunstancias que nos quieren hacer tambalear y tambaleamos y a veces caemos, claro que sí. A veces caemos y a veces gritamos y a veces decimos nuestras tres cosas y a veces los malos pensamientos llegan y la ira llega. Eso por lo bajito, para no mencionar muchas cosas que llegan, pero llegan. La maldad siempre toca el corazón. El Señor le dijo a Caín, siempre el pecado estará a la puerta, pero allá tú si quieres aceptar ese toque y le abres la puerta o no. Eso se lo dijo el Señor a Caín. Y es por eso que es voluntaria. O sea, la consagración también es voluntaria. Yo le decía a mi hijo antes cuando estaba pequeño y él estaba en un colegio bien lejos de la casa. Y yo le decía, yo estoy en el trabajo, me voy temprano y tú sales para el colegio y allá en el colegio es Dios el que te está mirando, no soy yo la que te estoy mirando. Entonces, sé voluntariamente, busca de Dios y sé juicioso voluntariamente, porque no soy yo la que te estoy mirando, sino el Señor te está mirando en todas partes, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor nos vuelve a recordar esto. Pero miremos otro caso distinto, el caso de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Quién se sabe esa canción? Por eso al mar profundo la gente lo echó y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Esto no estaba en el libreto. Miren, el caso de Jonás es un típico caso. Y no le pasa nada más a Jonás. El señor Jonás muchas veces hemos sido todos nosotros. Yo me incluyo. El señor Jonás, el Señor era un profeta con tremendo llamamiento y tremendo don y ministerio. Y el Señor dice, busca los ministerios. El mayor de los dones es el de profecía. Búscalo. Ojalá todos fueran profetas, dice el Señor. Y ese tipo que tenía ese don regalado por Dios sin haberlo pedido, ese tipo Dios lo manda que vaya a Nínive
y haga su obra como Dios hoy nos está mandando. Ve a la cancha de las Moras, ve a la cancha de la Trinitaria, luego ve a la cancha de Colcodeco. Y ese tipo, ¿dónde quería ir? Él cogió un boleto y se fue para el Buenavista. Él se fue para el Parque Alegra, para el Buenavista, él se fue para Cartagena, para Santa Marta. Él fue a todos lados, hasta se quedó en la cama, pero no fue. No fue. Y cogió Dios y no lo sedujo como lo sedujo a Jeremías. No lo sedujo de esa manera. El Señor permitió una tormenta terrible en la nave donde iba. Permitió que todas esas aguas se enfurecieran y que toda la gente que estuviera alrededor de él, que estaba alrededor de él, se preguntara por qué se había levantado esa tormenta tan grave, quién era el que había pecado tanto. Y él dijo, soy yo el que he pecado, échenme allá a la mar y será la única forma de que ustedes no se ahoguen y de que el barco no se hunda. Por lo menos reconoció eso y lo tiraron al mar y lo tiraron. Y allí usted puede leer en Jonás, el libro de Jonás, cómo él llega a estar al borde del abismo, de la muerte. Él dice, aquí me estoy sintiendo encerrado como si ya estuviera en las puertas del infierno. Él lo dice. Ya he visto la muerte. El Señor no lo sedujo así tan fácilmente, porque él fue muy duro. Porque Dios se lo advirtió, se lo pidió y él no lo quiso aceptar. Teniendo un don tan maravilloso, teniendo un talento tan grande y teniendo un propósito que ya Dios le había dado. ¿Y qué pasó en ese encuentro tan mortal? Que también vino un pez y se lo tragó, como para empeorar la cosa. Gracias a Dios no lo despedazó, porque Dios tenía el propósito. Se lo tragó y asfixiándose, una vez la pastora hizo aquí una gráfica, una ilustración tremenda de un Jonás en un plástico sin que le cayera, sin que le entrara el oxígeno y todo eso. Fue muy ilustrativo para mí. Y ese Jonás, el Señor lo levanta de ahí porque él cuando está en ese momento tan difícil, él clama a Dios y le dice, perdóname Señor, aquí estoy, no me mates, no me quites la vida, yo me arrepiento, yo ahora sí te quiero obedecer. Y el Señor tan misericordioso le dice, sí, y le dice al pez, devuélvelo y vomítalo en la orilla. Y él puede ir entonces a Nínive y cumple el propósito de Dios. ¿Verdad? Entonces, ojalá que nuestra consagración y nuestro servicio a Dios no sea de esta manera como lo hizo con Jonás. No obliguemos al Señor a pasarnos por unas tempestades, porque de que cumple su propósito con tu vida y con la mía, Él quiere cumplirlo, porque después la bendición, después la alegría y el gozo de servirle es grande después, y Él puede decirte, ven siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Solamente en ese momento, cuando tú y yo hayamos sido obedientes en consagrarnos y en darle en darle a Dios todo lo que Él merece, todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos exige, podría decirse, porque Él es Dios, Él es soberano y Él nos puede exigir. Si en una oficina o en una empresa nos exige un jefe, nos exige un horario, nos exigen cumplir un reglamento de trabajo, nos exigen cumplir unas metas, ¿por qué Él no nos puede exigir si Él es el supremo Dios? Él fue el que te creó en el vientre de tu madre. Porque Él no nos puede pedir, este año conságrate, este año sírveme, descubre lo que yo he puesto en ti, te he dado dones, te he dado talentos, te he hecho llamados, descúbrelos.
dice el Señor, si no los conoces. Y si los conoces, pues ponlos más a multiplicarse. Recuerde la parábola de aquellos 3 hombres trabajadores. Al uno Dios le entregó talentos, 5 talentos, al otro 3, al otro 1. Al que le entregó 5, cuando vino su Señor, le devolvió 10. O sea, se le multiplicó al 100 por 1. Al que le dio 3 o 2, se le multiplicó y le entregó más 2. Pero al que tenía 1 solo, ese lo enterró. Y ese no se lo entregó no le entregó ganancias, no le entregó intereses, no le entregó frutos, no le entregó resultado. Pero hoy no hay nadie como él. Aquí todos los que estamos somos como los de 5 talentos y los de los 3 talentos. Porque todos este año vamos a dar fruto al 100 por 1. Dígalo con ganas, dígalo con fuerza, dígalo. Créalo en su corazón. Ponga todo su efecto, todo su propósito. Ahí había algo importante en la anterior. Quiero tocarlo en la anterior diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué me debo consagrar? ¿Por qué me debo consagrar? Y por eso voy a leer lo que el Señor nos dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. Porque le pertenezco. Esto fue parte de lo que enseñamos a las mujeres en el tiempo de consagración que la pastora Yaque, como maestra de Dios, nos entregó en nuestras manos. Porque yo le pertenezco. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios, porque tú y yo le pertenecemos a Él. Si ya tú le has entregado tu vida a Cristo, ya tú has decidido que Él entre en tu corazón y Él sea el dueño de tu vida, ya tú tienes que rendirle cuentas y tienes que consagrarte por eso. Si ya tú has creído en Cristo, debes consagrarte por eso. Y este año, por favor, bautízate. Y esto va unas indirectas para unas personas que están aquí, que llevan años en Cristo y no se han bautizado. Este es el año en que debes tomar esa decisión, porque esa decisión de bautizarte indica que ya tú has tomado en tu corazón la determinación de consagrarte y que el mundo lo sepa. Amén. Así que démosle. Yo quiero que le demos una palmadita al que está a tu lado, y le dice: si no te han bautizado, este es tu año para bautizarte. Este es tu año para bautizarte y dar ese fruto. Cindy, por favor, tócale los 2 hombros allá a tu amado esposo. Okay. Este es el año. Segundo motivo por el que debo consagrarme. Porque todo lo consagrado debe ser cosa santa a Jehová. ¿Por qué debo consagrarme y santificarme? Porque todo lo que ya le hemos entregado al Señor tiene que ser santo. Dice la palabra. Dice, Romanos 14, 8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Esto ya está en el Nuevo Testamento. Ya esto no está nada más en Levíticos ni en Deuteronomios. Ya esto está en el Nuevo Testamento. Así que tú y yo tenemos que cumplirlo a cabalidad. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que vivos o muertos pertenecemos al Señor. Tú y yo, qué maravilloso es entender que tu dueño es el Señor, porque a ti y a mí nos conviene saber que Él es nuestro dueño, porque la palabra de Dios dice que lo que es de Él, nadie se lo arrebatará de su mano. Vienen todas las bendiciones de Dios sobre tu vida, las promesas de Dios sobre tu vida, aunque pasemos por aflicciones y pruebas,
aunque tengamos que pasar por el desierto, somos de su pertenencia, somos de su propiedad. Y recordemos que el pueblo de Israel pasó por el desierto, pasó por momentos difíciles en donde veían que ya no tenían comida y creían que Dios no les iba a dar, y Dios mandaba el maná, y Dios mandaba las codornices, y Dios mandaba el agua cuando ya tenían sed y no encontraban agua en el desierto. El Señor le decía: toca esa roca y va a salir agua de ahí, va a brotar agua, y manantiales salían de allí. O sea que las promesas de Dios en medio de tu desierto y el mío son maravillosas. ¿Pero por qué? Porque tú y yo somos propiedad de Él. Él no responde por los que no son de su propiedad. Él cuida a los que somos de su propiedad. Así que más nos vale que siempre estemos resguardados en Él, para que Él, con todo su poderío de Dios, de ser Dios, todo ese poderío, toda esa misericordia, todo ese amor, toda su grandeza, te cubrirá. Y yo veo mucha gente aquí como bostezando y me preocupa. Me preocupa. Vamos a seguir adelante para terminar. Y el último motivo también es porque Jesús pagó por mí con su sangre preciosa. Imagínate, si ya tú has recibido ese perdón y el lavamiento de tus pecados a través de esa preciosa sangre de Cristo, Él ya te compró con esa sangre preciosa. Ya no hay vuelta atrás. ¿Esto qué significa? Que el diablo no tiene poder sobre tu vida, a no ser que tú le des ese poder. Porque lamentablemente muchas veces le abrimos el corazón a cosas, por no decir a personas, y a costumbres y a tentaciones, y entonces el poder de la sangre lo debilitamos. Pero el Señor nos quiere hoy recordar que esa preciosa sangre, Él fue derramada por ti y por mí, y que está vigente, y que puede perdonarte hoy y levantarte en medio de toda esa situación de pecado en donde has estado inmerso, y Dios te da una nueva vida y una nueva oportunidad hoy, 7 de enero, para santificarte, consagrar tu vida a Él y servirle a Él. En el cielo, cuando ya estemos allá y tú estés en el reino y tu trono, uno se siente a la izquierda y el otro de mis hijos a la derecha. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús se la queda mirando. Yo me imagino esa mirada, pero también una mirada como de misericordia, como de ¿qué me estás pidiendo tú? Y el Señor le dice: no, espérate ahí. No va a ser, no puedo decir yo, no está en mi potestad escoger quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. Pero les quiero decir algo. ¿Qué tal si leemos esa porción completa? Del 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos a todos los demás, porque recuerden que ella lo había apartado para decirle ese secreto, y Él quiere dejarles claro a todos cómo es esta situación, que no es con palanca y no es con discriminación ni es por preferencia. Él dice, entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué diferencia con el mundo? En el mundo, los gobernantes o influencias en cada empresa, o los que tienen el dinero y el poder, quieren manipularnos. Ellos tienen el poder, quieren hacerlo y lo hacen, y oprimen y se gastan la plata ajena, etcétera, etcétera.
Pero en el reino de Dios la grandeza no se mide por la autoridad que uno tenga, sino por su servicio hacia otros. En Filipenses 2, 3 al 5 dice: no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes de sí mismos. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esta es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Entonces, aquí en el reino, consagrarse para servir significa tener humildad, tener amor, tener paciencia, mirar a otros. No lo vas a mirar por debajo tuyo, lo vas a mirar como digno de que tú les sirvas. Si no lo has hecho, pruébalo y verás qué lindo es, porque Dios te va a premiar por aprender a servir. Aprender a servir a otros, aprender a servir en la iglesia. Aquí en la iglesia hay muchas formas de servir. Aquí hay muchos ministerios. Gracias a Dios, la iglesia Altura, Dios la ha bendecido y le ha multiplicado esas maneras de tú servir. Así que aquí hay para todo el mundo, para el niño, para el grande, para el joven, para el adulto. Aquí hay para el que sabe cantar y para el que no sabe cantar puede hacer muchas cosas. Aquí hay mucho donde hacer. Así que no tenemos ninguna excusa para no servir. El que no sirve de una cosa puede servir de otra. Hay doors, ministerio doors, que es servir, atender a las personas, organizar la casa de Dios. Aquí están personas que se encargan también de venir a limpiar. Precisamente esta tarde vamos a ir temprano a limpiar esa cancha que está un poquito sucia, y vamos a ir temprano a limpiarla. Y aquí no hay nadie que sea mayor ni más que otro. Todos estamos para hacerlos y para servir al el que entra por ahí, quizá con unas ropas que a uno a veces uno dice, este es un indigente. Aquí no hacemos excepción de personas. Aquí todo el mundo puede entrar y a todo el mundo se le estrecha la mano y a todo el mundo se le ama y se le abraza. De manera que puedes servir en exploradores. Si tienes esa afición por los niños, por trabajo con los jóvenes, puedes servir en SG, puedes servir con los creativos. Si tienes un don de creatividad en el sistema de diseño, puedes servir de tantas maneras con los hombres, con las mujeres, en cada una de las generaciones que tenemos. Aquí hay mucho donde servir, en la danza. Así que no hay excusa. Todos aquí podemos servir al Señor y este año a consagrarnos más y a servirle más al Señor. Muy bien, ¿qué tal si oramos para darle gracias a Dios y que esta palabra le damos un aplauso al que le quiera dar aplauso al Señor por esa enseñanza, por motivarnos? Aleluya, porque Él nos motiva, porque Él es el que nos ayuda, porque Él es el que nos induce. ¿Qué tal si te pones de pie y oras un momento y le entregas este año, le entregas esta consagración de tu vida al Señor? Piensa en todo lo que está estorbando tu santidad, todo lo que estorba que tú te consagres. Pero esta es una oportunidad que Dios te da para que reinicies esa reconciliación con el Señor y puedas tú aplicar este formulario que hoy Dios nos entrega. Dios hoy está esperando y preguntando: ¿quién se quiere consagrar este año? ¿Quién me quiere servir? Iglesia, te enseñamos a contribuir en la obra de Dios. Puedes hacerlo de manera virtual en las cuentas que aparecen en pantalla. No se te olvide enviar tu reporte a nuestro número de WhatsApp 300-209-3855. De manera presencial, delante de tu asiento encontrarás un sobre para hacer tu donación y nuestros hermanos irán pasando para poder recibirle.
Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9, del 6 al 7. Hemos llegado al final de este mensaje. Espero que te haya gustado y que Dios te haya hablado y que nos hayas comentado a través de este medio. Si te gustó más, suscríbete para que puedas estar siempre pendiente a todo lo que tenemos preparado para ti. Dale un like a este video y comparte con todos tus amigos y familiares. Altura Short es tu casa. Altura Short en las promesas del Señor, en el sí y el amén. Dios te bendiga.